feel good. Hola, ¿qué tal de nuevo? Bienvenido al video número 2 de repaso. Recuerda que ya debes haber visto el número 1 donde hablamos sobre los ángulos opuestos al vértice. Ángulos opuestos a un vértice son iguales. En este caso vamos a hablar hoy sobre los ángulos correspondientes que también son de igual medida. Muy bien, entonces los ángulos correspondientes son de igual medida. Vamos a comprobar la teoría, vamos a comprobar que eso es cierto. Ese es el propósito de la clase. Para ello vamos a trazar dos líneas rectas. Aquí tenemos dos líneas rectas paralelas y una tercera que va a ser la secante. Listo, entonces ahora sí tengo la secante y se han generado, por supuesto, varios ángulos. Vamos a marcar aquí el vértice en esta primera intersección y aquí tenemos el segundo vértice y vamos a darle nombre ahora a estos espacios. ¿Sí? Vamos a llamar A, B, C, D, E, F, G. No, esto me parece una G. Y H. Listo, entonces tenemos cuatro ángulos: A, B, C, D, cuatro ángulos más: E, F, G, H. Y nosotros estamos hablando entonces de los ángulos correspondientes. ¿Qué me dice la teoría? Que los ángulos correspondientes son de igual medida. ¿Y qué es correspondiente en este ejemplo? Pues la recta que está aquí, L1, es correspondiente a la recta L2. Lo que se ha hecho es un desplazamiento, ¿sí?, en forma paralela. Por lo tanto, el ángulo B será correspondiente al ángulo F. ¿Y por qué es correspondiente? Bueno, se encuentra en la misma posición. Fíjense que B está sobre la línea y F está sobre la línea. La distancia que hay entonces en el punto B va a ser igual a la distancia que está en el punto F. Decimos que A es correspondiente a E. ¿Ok? A es correspondiente a E, no a G. Recuerden que A está sobre la línea recta y E también está sobre la correspondiente línea recta. Así que A va a ser igual a E. Luego tenemos también C. Vamos a ponerle a C en blanco. Y C sería este ángulo que está acá, ¿verdad? El que está a la izquierda de la línea recta y debajo del ángulo A. Por lo tanto, él va a ser correspondiente a G, que está a la izquierda de la línea recta y debajo del ángulo superior. Entonces, C es correspondiente con G. Luego tenemos que D va a ser correspondiente a H. Vamos a utilizar otro color. Tenemos entonces que D, el ángulo D, que es este que está acá, es correspondiente al ángulo H. ¿Sí? Analicemos entonces. La correspondencia tiene que ser en el mismo lado. El ángulo A va a ser igual al ángulo E, que es mi correspondiente.
B va a ser igual ¿a qué ángulo? B con F, ¿verdad? F, este es F. Va a ser igual a F. C va a ser igual a mi correspondiente, el ángulo C. ¿Cuál es mi correspondiente? G, por la posición, el G, ¿verdad? Por último tenemos D, que es correspondiente ¿a quién? D es correspondiente a H. D es correspondiente. Mide 71 grados. 71 grados. Mi ángulo B mide 71 grados. Por lo tanto, vamos a comprobar si es cierto. Mi ángulo B mide 71 grados. Voy a colocar aquí 71. Quiere decir que el correspondiente de B, ¿cuál es el correspondiente de B? El correspondiente de B, ¿cuál será? El que está a la derecha y arriba de la línea. En este caso sería F. Este es F, está a la derecha y en la línea de arriba. Y debería de medir también 71. Vamos a comprobarlo. Uso mi graduador. Y ahora voy a ver si F, que es este que está aquí, me mide 71. Comenzó desde 0, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. 71. Efectivamente apreciamos que aquí hay 71 grados. ¿Listo? Quiere decir entonces que es correspondiente. ¿Qué es correspondiente? B con F. B con F es correspondiente porque F mide 71 grados. Y así en cada uno de ellos. D será igual entonces a H, va a medir la misma cantidad de grados. A va a ser igual a E. Y C va a ser igual a G. De esta manera finalizamos nosotros este ejemplo.